Hola, ¿cómo están amigos de Chihuahua? Bienvenidos a Expectativa Noticias. Le agradezco mucho que me acompañe el día de hoy en este lunes 17 de noviembre de este año 2014, un lunes bastante frío y no hay buenas noticias para los próximos días. Ahorita le voy a decir en qué consiste. Va a haber temperaturas bastante bajas, pero le voy a comentar en un momento más. Mientras tanto, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Ciudad Cuauhtémoc que nos ven en Canal 2, allá en la zona manzanera más importante del estado y de México, que nos ven también a través de Canal 170 de Cable Más, muchísimas gracias. Y a quienes nos ven aquí en la capital del estado a través de Canal 28, Canal 170 de Cable Más, y en nuestro sitio web www.canal28.tv y en mi sitio en expectativa.tv. Muchísimas gracias por vernos. Bueno, este es el avance, lo que le voy a presentar hasta las 2:30 de la tarde. Hay posibilidades del chikungunya, esto en la zona de Barrancas. Usted se preguntará, ¿qué es esto del chikungunya? Bueno, pues es un virus bastante peligroso, mortal para quien lo llega a padecer. Y los servicios epidemiológicos del estado de Chihuahua, a través de la dirección de la Secretaría de Salud, bueno, están advirtiendo que en la zona de las Barrancas, allá en la sierra, hay la posibilidad de que exista el mosco del chikungunya allá en la sierra, así que tenga usted mucho cuidado si va a viajar para las Barrancas del Cobre, es donde se está localizando este mosco, el chikungunya. El Frente Frío número 12 va a ocasionar lluvias menores y temperaturas bastante bajas. Pasan la noche 50 personas aquí en la capital del estado en refugios temporales. Y hoy por la mañana pues se dio una huelga que puso de cabeza a nuestra ciudad, la huelga de los transportistas del transporte urbano Vivebus en Chihuahua. Afortunadamente, esta huelga terminó con la firma de acuerdos y ya se restableció el servicio de transporte en la ciudad. El padre Alejandro Solalinde puso al descubierto un eventual complot político del gobierno federal en su cuenta de Twitter y acusa al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de que si algo le pasa a su integridad física, responsabiliza precisamente al gobierno federal, una acusación bastante fuerte. Y bueno, pues como ya se ha hecho costumbre, anuncian la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Chihuahua y un día o 2 días después, pues también anuncian que ya no va a venir, que siempre no, que el presidente Enrique Peña Nieto canceló su visita y en esta ocasión pues no fue la excepción. La visita que estaba programada para mañana martes allá en Ciudad Juárez fue cancelada nuevamente por la Presidencia de la República. Y bueno, pues estas y otras cosas aquí en Expectativa voy a tener en el estudio para platicar sobre la presunta asociación del gobernador César Duarte con Banca Unión Progreso. Voy a platicar con un especialista en la materia, con Pablo Bernas, a quien estamos ya por recibir aquí en el estudio. Así que le pido por favor que me acompañe. No se vaya, regresamos. Vamos a unos breves mensajes y regresamos de inmediato. Vamos al cine. Sol, feria. Águila, cine. Sol, montaña rusa. Águila, carritos chocolate. Sol, ensalada. Águila, tacos. En la vida hay cosas que puedes dejar a la suerte. Tener hijos no es una de ellas. Planifica, es tu mejor decisión de vida. Visita tu unidad de salud. Infórmate, cuídate, es gratis. Sistema Nacional de Salud. Gobierno de la República. Hoy es tiempo de prepararte para el futuro. Cantar en conciertos. Ir al cine. Imagínate cambiando pañales, comprando chambritas, desvelándote diario. No te precipites, todo tiene su tiempo. Tener familia merece el mejor momento. Planifica, es tu mejor decisión de vida. Visita tu unidad de salud. Infórmate, cuídate, es gratis. Sistema Nacional de Salud. Gobierno de la República.
Bueno, ya estamos de regreso y le agradezco mucho que siga con nosotros aquí en Canal 28 en Expectativa Noticias. Mire, para que usted tenga, pues, y tenga todas las precauciones, le iba a decir para que usted tenga mucho cuidado, pero mejor dicho, precaución. Precaución ante la entrada de un frente frío, el número 12, que viene con mucha intensidad a nuestro estado y concretamente a nuestra ciudad de Chihuahua, aquí en la capital. El frente frío número 12 va a ocasionar lluvias menores y temperaturas, ¿sabe hasta de cuánto? Aquí en la capital, hasta de menos 5 grados centígrados. Así que se exhorta a la población a continuar atenta de los avisos que emitan el Servicio Meteorológico Nacional, la Unidad Estatal de Protección Civil, así como autoridades municipales. El frente frío número 12 se va a desplazar hacia el sureste de México y va a alcanzar el sur del Golfo de México, va a permanecer estacionario en las regiones centro y norte y generará lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros, esto en áreas de Tabasco, Puebla, Oaxaca, Chiapas, así como lloviznas y lluvias menores a 25 milímetros en localidades de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro y otros estados de la República. La masa de aire frío asociada al sistema frontal originará un marcado descenso de temperaturas, así como heladas en el norte y noreste. Así que pues tenga mucho cuidado. Este es un llamado de la Unidad Estatal de Protección Civil, de los servicios de la Comisión Nacional del Agua, para que usted tome todas las precauciones necesarias, porque puede descender la temperatura hasta menos 5 grados centígrados aquí en nuestra ciudad. Y en otras cosas, pues ya ve usted que la semana pasada, como ha sucedido ya en otras ocasiones, que se anuncia la visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a nuestra entidad, concretamente a Ciudad Juárez, y pues más tardan en corregir la información que pues en hacer el anuncio. Y es que ya en repetidas ocasiones se anuncia por parte de las esferas estatales de que viene el presidente de México, Enrique Peña Nieto, pues a inaugurar obras, a una gira de trabajo, a constatar el arranque de otras, la culminación de algunas de ellas, y que va a visitar a las zonas más importantes del estado de Chihuahua, y nada, que ya cuando faltan unas horas o un día, pues resulta que siempre no, que lo que se dijo, pues siempre no. Y esto pues obviamente pues crea incertidumbre, desconfianza, ya empieza uno a dudar si es cierto lo que nos están anunciando. Y digo, pues y discúlpeme la expresión que voy a utilizar, pues la perra no era brava, porque pues le digo, más tardan en anunciar el asunto que en desmentirlo. Y es que el día de hoy, la diputada del Movimiento Ciudadano Marta Beatriz Córdoba Bernal y diputados de su bancada, se anunció hoy que van a solicitar juicio político, así como usted lo escucha, juicio político para el gobernador César Duarte por su participación accionaria en el Banco Unión Progreso y Enriquecimiento Inexplicable. Y usted me va a preguntar, pues, ¿qué tiene que ver esto con el anuncio de la visita de Peña Nieto? Bueno, pues tiene mucho que ver porque precisamente para hoy se habían organizado una serie de acontecimientos, protestas y anuncios tan fuertes como este que está haciendo Movimiento Ciudadano, y por ahí se dice en los pasillos políticos, en los cafés políticos, en los pasillos de gobierno, se dice que precisamente todo este refuego que se ha venido dando desde unos días atrás en temas de gobierno y en temas de política, pues es lo que el Estado Mayor Presidencial analizó y tomó la decisión de que mejor no viene Peña Nieto a Chihuahua porque se iba a encontrar con un escenario bastante álgido, tórrido y no conveniente para el presidente Enrique Peña Nieto. Así que hoy, como otras veces, el hombre que usted ve ahí en su pantalla, pues llegó de China y dijo, no voy a Chihuahua. El estado de Chihuahua, pues ahorita en estos momentos tiene una serie de conflictos de carácter político, de carácter social, que pues es mejor no remover las aguas para no enturbiar el asunto allá en Chihuahua,
y pues dejarlo para otra mejor ocasión. Pero yo creo que ya con estas son 3 o 4 veces que se anuncian las visitas del presidente de México, y así como las anuncian, pues como le dije, horas después, de inmediato corrigen la información y dicen, no, pues siempre no, porque el presidente tiene muy cargada su agenda y es mejor no visitar el estado de Chihuahua. Bueno, pues la legisladora por Ciudad Juárez del Movimiento Ciudadano, Marta Beatriz Córdoba, justificó el juicio político porque dijo, un gobernador tiene que garantizar la gobernabilidad en el estado y cuando no lo hace existe la revocación de mandato o el juicio político. Hizo ver que la participación bancaria del gobernador ya no es un escándalo estatal sino nacional. Y sobre este tema vamos a platicar en unos segundos más con Pablo Bernache, que ya está aquí con nosotros. Le voy a decir quién es Pablo Bernache en unos momentitos, hasta agotar esta información. Y precisamente la legisladora de Movimiento Ciudadano el día de hoy ofreció una rueda de prensa para anunciar esto, y pues con esta situación pues todavía más problemas para el inquilino de Palacio de Gobierno, para el gobernador César Duarte Jaques. Quien también va a tener un problemón enorme, pues es el gobierno federal, porque hoy se hizo un anuncio de esos anuncios espectaculares, de esos anuncios escandalosos, que se le tienen que poner pues una atención muy puntual, porque no es cualquier anuncio el que hizo el día de hoy el padre Alejandro Solalinde, quien puso al descubierto un eventual complot político del gobierno federal en su cuenta de Twitter. Reveló este señor que usted ve ahí, que es el padre Solalinde, reveló este día que la Secretaría de Gobernación difundió la versión que había sido asesinado en un intento para medir la reacción social en caso que sucediera. Alejandro Solalinde comentó en su cuenta de Twitter lo siguiente: la noticia sobre mi asesinato fue un buscapiés del gobierno federal para medir reacciones o para decirme cómo podría acabar yo si sigo hablando. Y es que cuando dice Solalinde que si sigo hablando, pues él fue el que pues prácticamente dio las pistas más puntuales para el gobierno federal cuando señaló que los 43 normalistas de Ayotzinapa habían sido asesinados e incinerados, quemados sus cuerpos, machacados sus huesos y que habían sido arrojados a un río. Este señor que usted ve ahí, que es el padre Solalinde, lo anunció con mucho tiempo de anticipación, versión que después el gobierno federal dio a conocer, que justificó, y que ahora esa versión pues ya no es creíble, porque pues también hay voces expertas que señalan que la versión que se dio pues no puede ser, porque esos días en que se supone que estuvo el fuego prendido por más de 12 horas, pues no pudo haber sido eso, porque ese día estaba lloviendo torrencialmente allá en Ayotzinapa, en el lugar donde fueron encontrados los supuestos cuerpos o restos de los 43 jóvenes asesinados. El controvertido sacerdote mexicano, defensor de los derechos humanos de los migrantes, José Alejandro Solalinde Guerra, quien se volviera famoso, así dice la nota, y atrajera a la vista de millones de mexicanos, luego de sus declaraciones sobre el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala Guerrero, fue encontrado muerto, así dice la nota, que ya desmintió el propio padre Solalinde, fue encontrado muerto en el interior de la capilla del albergue. Hermanos, en el camino hay evidentes muestras de tortura, reza la nota, y esto obviamente no fue cierto. Exhortó pues el padre Solalinde al gobierno mexicano a cambiar su miedo y amenazas por el diálogo y la buena disposición ante una situación de México. Así están las cosas, y es algo que, insisto, debe ponérsele pues una puntual atención, porque esto, que se haya publicado, como dice el padre Solalinde, por parte del gobierno federal, pues es una situación que pone tenso nuevamente el ambiente social en nuestro país, pero sobre todo el gubernamental, porque supuestamente de esta esfera salió este Twitter que alarmó a muchísima gente. En otras cosas, firman acuerdos y se restablece el servicio de transporte urbano en la ciudad, y es que esta mañana pues nos despertamos todos los chihuahuenses con que no había Vivebus, con que no había servicio
urbano, y esto pues afectó a muchísima gente que el día de hoy, en un día de asueto, pues sí tuvo que salir a trabajar, hacer sus actividades diarias, pero se encontraron con que no había ningún camión de estos que se suponía iban a hacer la diferencia entre el anterior servicio público de transporte y el que ahora tenemos, que lamentablemente pues ha dado mucho que decir y mucho que desear. Luego de la reunión sostenida con el secretario general de Gobierno, Raimundo Romero Maldonado, y el director de Transporte, Gustavo Morales, representantes de los camioneros que este día realizaron un paro, volvieron a sus actividades normales al signar un acuerdo para mejorar sus prestaciones. Después del encuentro con funcionarios estatales que fungen como intermediarios en el problema, los representantes de los camioneros expresaron su beneplácito por la forma en que fueron atendidas sus demandas y expresaron que al concretarse los acuerdos, el servicio de transporte vuelve a la normalidad. Pues sí, después de ahogado el niño, quieren tapar el pozo, y qué bueno que se tapó, porque si no, imagínense también el descontento y la reacción social en Chihuahua al no tener cómo trasladarse desde sus hogares o desde sus puntos de actividad hacia otras partes de la ciudad, pues esto se iba a convertir en un caos total. Bueno, con esto vamos a una pausa y regresamos ya en una charla aquí con el señor Pablo Bernache, que vamos a tocar el asunto de la supuesta asociación accionaria del gobernador César Duarte con la institución bancaria Unión Progreso, así se le llama. El gobernador dice que no es socio. El señor Daudager, Luis Ramón Daudager, quien es el consejero o asesor jurídico de esta institución bancaria, dice también que aún no es socio el gobernador, que una vez entrando en operaciones el banco lo va a hacer, pero que tampoco en este momento lo es. Bueno, sobre este particular vamos a platicar con Pablo Bernache al regresar de estos breves mensajes. Mejor vamos al cine. Sol, feria. Águila, cine. Sol, montaña rusa. Águila, carritos chocorros. Sol, ensalada. Águila, tacos. En la vida hay cosas que puedes dejar a la suerte. Tener hijos no es una de ellas. Planifica, es tu mejor decisión de vida. Visita tu unidad de salud. Infórmate, cuídate, es gratis. Sistema Nacional de Salud. Gobierno de la República. Hoy es tiempo de prepararte para el futuro. Cantar en conciertos. Ir al cine. Imagínate cambiando pañales, comprando chambritas, desvelándote diario. No te precipites, todo tiene su tiempo. Tener familia merece el mejor momento. Planifica, es tu mejor decisión de vida. Visita tu unidad de salud. Infórmate, cuídate, es gratis. Sistema Nacional de Salud. Gobierno de la República. Bueno, ya estamos de regreso y le agradezco mucho que nos acompañe aquí en Expectativa Noticias. En 8 minutos trataremos de dejarle en claro a la comunidad chihuahuense y de acuerdo a los puntos de vista pues a los antecedentes de Pablo Bernache, que tiene como consultor, periodista, funcionario fiduciario en Sofimex, fue subdirector fiduciario técnico jurídico en todo el país por 10 años. Entonces, pues tiene un conocimiento profundo en la materia el señor Pablo Bernache, a quien le agradezco que esté con nosotros para platicar sobre este tema, pues que tiene a la sociedad chihuahuense. Pablo, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muy interesada en este tema, si el gobernador es o no socio de Banca Unión Progresa, toda vez que ya hizo un depósito de 62 millones de pesos, ha hecho otros depósitos con recursos del gobierno del estado por 800 y tantos millones, otro de 1,200 millones el 12 de diciembre, y así como estos, otros 340 y tantos más depósitos. Pero el punto es, ¿el gobernador del estado es socio o no de una institución bancaria cuando aporta 62 millones de pesos? ¿O cuál es el estatus que tiene hasta ese momento cuando la banca, esta institución Unión Progreso, todavía no arranca? Bueno, mira, hace aproximadamente 4 semanas en un artículo del sábado en el Heraldo, yo dije con toda claridad que el gobernador y su esposa,
en forma personal y legal no son accionistas del banco. No son socios. Sí. Vamos a explicar qué es lo que sucede. Cuando tú creas un fideicomiso, tú transfieres la propiedad de los bienes que entregas en fideicomiso, dinero o un terreno, al banco que lo recibe en fideicomiso. El banco no aparece como propietario tampoco en lo personal, en lo individual de los bienes que están en fideicomiso, pero el propietario es el fideicomiso que sigue, donde el banco como fiduciario tiene que seguir las instrucciones de la gente que creó el fideicomiso. O sea, para explicarnos en forma concreta, el gobernador, los 48 o los 65 millones, crea un fideicomiso en Banorte. Con recursos propios. De la bolsa del gobernador. Sí, entrega ese dinero. En ese fideicomiso, según las denuncias y la afirmación de la unión de crédito, que está en proceso de convertirse en banco, ¿sí?, le da instrucciones a Banorte para que le entregue esos dineros a la unión de crédito o banco múltiple. ¿Sí? A su vez, la unión de crédito tiene que entregarle puede haber tres tipos de documentos. Uno, un recibo. Dos, certificados provisionales. O tres, las acciones que compra el fideicomiso con el dinero que entregó el gobernador. Entonces, bajo ese escenario, el propietario de esas acciones es el fideicomiso que administra Banorte, pero quien controla ese fideicomiso es el gobernador. Entonces, primera parte. a ver. O sea, eso significa que el gobernador tiene el control de ese dinero o de esas acciones o de esos certificados provisionales o de ese recibo provisional que recibió. Y él puede decidir si las vende, ¿sí?, si las hipoteca, si las da en permuta, si las da en garantía o si pide que se las entreguen a él. Entonces, cuando el gobernador dice que él no es accionista, es cierto, pero él, aunque no sea accionista directo, controla esas acciones. Esa es la primera parte. Segunda parte. La gente del banco ha dicho que ahorita todavía el banco no entra en operaciones. El que el banco entre o no entre en operaciones no afecta la propiedad de las acciones, y deja explicarme por qué. La Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda le dan autorizan a la unión de crédito en convertirse en banca múltiple, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver con la estructura accionaria de la unión de crédito o de la unión de crédito convertida en banco. ¿Por qué? Porque yo puedo ir con el banco y decirle, oye, voy a invertir 10 millones, me entregan mis acciones, pero puede ser que la sociedad anónima, banco, nunca entre en operación. Pero el que entre en operación no tiene nada que ver con que yo sea accionista. Son cosas independientes. Claro. Eso lo están usando la gente de la unión de crédito para dar la impresión de que tendrían que esperarse a que se abrieran las puertas del banco al servicio público para que los nuevos accionistas empezaran a ser accionistas, lo cual es absurdo. No, pues desde el mismo momento en que yo aporto una cantidad, porque así lo dicen incluso los representantes jurídicos de Banca Unión Progreso, desde el momento en que yo entrego una cantidad, no soy accionista, pero eres aportante. ¿Cuál es la diferencia? Mira, entonces? En materia mercantil no existe eso de aportante. Así lo dijo el director jurídico Mira, de Banca Unión Progreso. lo que está haciendo el director jurídico es tratar de dar una explicación plausible, porque es muy probable, ¿sí?, que le vayan a regresar su dinero al gobernador y no lo vayan a tener de accionista. En el derecho mercantil no existe la figura del aportante. Cuando tú vas a ser accionista, en el momento en que yo te entrego a una empresa un dinero, ¿sí?,
Independientemente de que sea un certificado provisional el que me dé eso las acciones, ya soy materialmente accionista. Claro, estás aportando un dinero que más, pues no lo vas a soltar nomás. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que tú y yo nos ponemos de acuerdo para crear un canal de televisión y vamos con el notario y creamos una sociedad anónima. Sí. Esa sociedad anónima tramita una autorización. Independientemente que la autorización llegue o no, yo ya soy accionista de la empresa en la que juntos estamos participando. Entonces, la figura legal no es accionista, pero él controla las acciones, él puede decidir si se quedan o no, si se utilizan o no. Y Pablo, ya para irnos, porque este es otro punto así también muy importante, el que se estén utilizando recursos del erario público, dinero del pueblo de Chihuahua, para fondear esa banca, ¿es legal, Pablo? Sí es legal, pero deja explicarte qué es lo que sucede. Un gobierno estatal, el dinero público, los políticos y los burócratas por responsabilidad lo deben de depositar en instituciones sólidas, ¿sí? En el caso del banco o de la Unión de Crédito Progreso, desde el mes de febrero, Moody's, que es una de las calificadoras, cada banco e institución en el mundo contrata una calificadora para que vea, había calificado en forma deficiente a la Unión de Crédito. Si esta operación hubiera sucedido en Europa, habría sido criticable y él o los funcionarios que hubieran participado depositando a plazo dinero se habrían visto en serios problemas o inclusive los habrían despedido de su puesto, ¿sí? No es razonable que un gobierno deposite 800 o 1,000 millones de pesos a plazo, aunque sea 24 horas, en una institución de crédito tan chiquita y tan mal calificada. Aquí no acaba el problema. 3 meses después, Moody's, o sea, en la primera declaración de Moody's dijo que la calificación era muy baja y que había una relación inconveniente entre funcionarios del gobierno y la Unión de Crédito. 3 meses después, Moody's se retira como calificadora y no es reemplazada. Si esto hubiera sucedido en Estados Unidos, en Japón o en Europa, los accionistas de esa institución de crédito habrían salido corriendo y lo más probable es que hubiera sido llevada a quiebra, a concurso y quiebra. Entonces, depositar dinero de un gobierno en una unión de crédito chiquita, mal calificada, es una decisión financiera irresponsable. Que nada más en México pasa. Y no en todo México, ¿eh? Bueno. Creo que en Chihuahua establecemos un nuevo récord mundial. Bueno, pues hay que seguir atentos a esto, Pablo. Muchísimas gracias. Al contrario. Y gracias a usted que nos vio aquí en Expectativa Noticias. Nos vemos mañana. Hasta pronto.